Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a continuar y vamos a terminar el capítulo 13 de este libro precioso de Mateo. Así que el día de mañana, sábado, vamos a estar dando nuestro examen respectivo. Así que les animo a que puedan seguir estudiando ahí en sus casitas, en donde están, para poder el día de mañana aprender un poquito más, ver algunos detalles que sobre todo nos indican en el texto, en el capítulo 13, para que podamos dar el examen y a poder aprender, ¿no? Poder aprender, esa es la idea, que podamos estar analizando también. Estamos, la anterior vez que hemos dado el examen, sí que me han dicho que está un poco complicado, está un poco para analizar. La idea es esa, hermanos, que podamos seguir analizando y en el examen vamos a tratar de que pueda ser un poquito cada vez más para poder analizar, para ponerlo en práctica, para que sea un poquito más práctico en la vida diaria. Así que les animo a que puedan estar desafiados y que sigamos aprendiendo, sigamos aprendiendo. Bien, el día de hoy vamos a, como les he dicho anteriormente, vamos a terminar el capítulo 13. Nos hemos quedado el día de ayer en el versículo 47. Así que vamos a continuar, Mateo capítulo 13, versículo 47. Vamos a ver una parábola más, vamos a ver una de las características de un buen maestro, de un buen escriba, y vamos a ver acerca del rechazo de Jesús en su propio pueblo, en su propio pago. Capítulo 13, versículo 47 de Mateo dice: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola es muy parecida. ¿A qué parábola? Al trigo y la cizaña, ¿verdad? O a la cizaña en medio del trigo. Bueno, pero una de las razones por las cuales el Señor Jesús también mencionó esta parábola es que tiene mucho que ver ya no tanto con la agricultura, sino con la pesca. Y todos sabemos que la mayoría de los discípulos, mejor dicho, de Jesús eran pescadores, exactamente. Trabajaban en el mar y estaban muy familiarizados con esta imagen de pescar, de tirar la red. Bueno, lo que aquí Cristo nos está enseñando también es lo que van a hacer los discípulos a partir de ahora, que es el trabajo. Ya no van a ser pescadores normales de pescados, sino pescadores de hombres. Ahí estaba Pedro, estaba también Andrés, los hijos de Zebedeo, que también eran los pescadores, y Dios los iba a llamar y Cristo los llamó para que puedan pescar hombres. Entonces la analogía era muy adecuada para que los apóstoles y los discípulos puedan estar entendiendo. Entonces Jesús les está diciendo, bueno, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. Todos o alguna vez hemos visto, y si no hemos visto, podemos ver por películas. De hecho, quiero aprovechar para animarles a que puedan estar viendo la serie de Jesús. Hay una aplicación que habla y que nos muestra la serie de Jesús, de la vida de Jesús, y se llama, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero es The Chosen, T-H-E, Chosen. Hay que bajar la aplicación y hay que bajarla por Google Play, o Play Store, mejor dicho, para que puedan ver la serie. Son 8 capítulos, 8 episodios de esta primera temporada. Se está haciendo ya la segunda temporada y les va a ayudar. El otro día lo estábamos viendo con el hermano Israel Marino, y de verdad que nos va a ayudar a poder poner y poder ver cuál era el contexto real de la cultura acerca de los peces, de los pescadores, cómo es que pescaban, cómo era la vida de un pescador, cómo era la vida de un publicano, y sé que va a ser de mucha bendición. Cerrando paréntesis, bueno, el tema es que los discípulos sabían exactamente cómo se pescaba. Ahí se tiraba la red, había varias formas de tirar la red. Una era desde la orilla, ¿no? Donde tiran la red, y creo que así también pescan.
por allá, por el Chaco. Pero otra forma de pescar es tirar ya no desde la orilla, sino yendo al mar desde la barca. Eso es lo que hicieron obviamente los discípulos de Jesús también. Entonces la cosa es que tiraban y podían recoger, era todo un sistema, un sistema de ingeniería de pesca, para que tiraban la red, era una red cuadrada. La cosa es que podían tirar y tenían que esperar un cierto momento hasta que vuelven a estirar y salía toda clase de peces. Esa es la parte un poco diferente a la parábola de la cizaña y del trigo. Porque en la parábola de la cizaña y del trigo solamente estaban el trigo y la cizaña, pero en este caso la primera separación es los peces del mar, ¿no? Que separaba. Esta red los separaba, sacaba a los peces del agua y era como una forma de decir que el evangelio es el que es el instrumento que Dios ha elegido para que pueda sacar a los hombres de las tinieblas a la luz admirable. Entonces la barca es como que simbolizaría la iglesia, ¿no? El evangelio. Cuando vamos a predicar el evangelio por el medio de la palabra de Dios, muchas personas vienen a la comunión de la iglesia. Pero aquí hay una pequeña diferencia. Cuando las personas llegan a la iglesia, vienen toda clase de personas, toda clase de personas. No hay discriminación alguna. El Señor, cuando les ha llamado, cuando Dios, o mediante los apóstoles y todos los demás profetas, o todos los demás discípulos, cuando fueron a predicar, llamaron a toda clase de personas, sean judíos, sean gentiles, sean libres, sean esclavos, sean mujeres, sean hombres, todos. Pero no todos los que estaban en la iglesia son realmente salvos, ¿no? En medio de los discípulos había una gran evidencia, estaba Judas Iscariote. En medio de los discípulos, de los apóstoles, también había hombres. Pablo conoció a muchos hombres que estaban al lado del apóstol Pablo, pero que al final lo traicionaron, como Demas, y muchos hombres más que dejaron. Porque, como el apóstol Juan decía, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Pero eso no nos toca a nosotros poder elegir o poder juzgar y decir, tú eres salvo, tú no eres salvo. No. Esa tarea la tiene, como dice en la parábola, vamos a ver, capítulo 13, versículo 48, y dice, y una vez llena ya la barca o la red, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Ahí está la segunda separación. La primera separación es cuando separan a los peces del mar y la segunda separación es cuando separan a los buenos peces de los peces malos, de los que no se pueden comer, de los no comestibles. Y la interpretación la da Jesús en el versículo 49. Así será, dice, el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ahí está muy claro cómo el Señor se encargará al final, cuando todo esto termine. Cuando habla del siglo, no habla solamente de un tiempo cronológico, sino de un tiempo que no sabemos cuándo va a terminar. Nadie sabe cuándo vendrá el Señor. La cosa es que va a venir, pero cuando venga y cuando termine toda esta dispensación, toda esta era de gracia, será el momento en que el Señor tenga que separar a los verdaderos cristianos de los que parecían ser cristianos en la iglesia. Así que, como el apóstol Pablo decía, el que piensa que está firme, el que piensa que por el hecho de venir a la iglesia, por el hecho de bautizarse, por el hecho incluso a veces de tomar la cena del Señor, a veces por hacer todas esas cosas, a veces uno piensa que ya tiene la salvación comprada. No, la salvación se puede ver mediante los frutos constantes que uno va mostrando y también por el crecimiento y la maduración de una persona. Tenemos que aprender, queridos hermanos, a poder avanzar, porque si no estamos avanzando, si pensamos que estamos congelando nuestra vida espiritual, yo siempre repito esto porque me parece importante recalcar, es que no podemos estar quietos en la vida espiritual. Uno no puede decir, bueno, yo ya no quiero avanzar, ya, y tampoco quiero retroceder. No se puede. Si tú no estás avanzando, estás retrocediendo. Si tú no estás ganando, estás perdiendo. Si no estamos creciendo, estamos decreciendo, queridos hermanos. Así que pongámonos las pilas, como comúnmente decimos. Esforcémonos.
Sigamos adelante, perseveremos. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que la perseverancia sea la mejor muestra de que verdaderamente llegaremos a estar en el reino de los cielos, eternamente con nuestro Salvador. En el versículo 51, el Señor luego les hace una pregunta a los discípulos muy interesante. Dice, Jesús les dijo, versículo 51, ¿habéis entendido todas estas cosas? O sea, todas estas parábolas, porque ahora Jesús ya estaba hablando solamente con sus discípulos, ya no estaba hablando con la multitud. Ellos respondieron, sí, Señor. A mí me encanta porque después de que los propios discípulos le habían preguntado a Jesús, Señor, explícanos la parábola, por ejemplo, del sembrador que no entendíamos, luego les pidió que les explicara también la parábola del trigo y la cizaña. Y poco a poco Jesús dijo o les mencionó varias otras parábolas y los discípulos ya poco a poco entendieron. Y estoy seguro, hermanos, que así es el crecimiento de cada uno de nosotros en lo espiritual y sobre todo en la palabra de Dios. Al principio vamos a necesitar que nos expliquen. Al principio vamos a necesitar que nos orienten, tener maestros. Pero poco a poco vamos a seguir creciendo y vamos a entender muchas cosas que tal vez antes no podíamos entender por sí solas. Porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo es nuestro maestro y nos revela muchas cosas. Ahora, eso no quiere decir que ya no necesitamos un maestro, que ya no necesitamos pastores. Necesitamos siempre, hermanos. Yo necesito de que me sigan enseñando, porque hay hombres mucho más mayores y más grandes, con más experiencia, que el Señor ha estado obrando, hablando, y esos hombres grandes de Dios han escrito libros, algunos aún viven, y Dios los utiliza para que cada uno de nosotros sigamos aprendiendo. Porque si nosotros pensamos que ya lo sabemos todo y que no necesitamos a nadie, puede ocurrir muchas cosas, entre ellas que nos sintamos orgullosos, digamos, yo no necesito ya más de nadie, yo ya sé absolutamente todo. Y segundo, que el orgullo nos lleve tan alto, tan alto, tan alto, que nos creamos sabios y al final nos volvamos más necios de que cuando éramos antes. Así que Dios nos ayude a ser humildes y necesitar siempre de aprender de hombres fieles que han servido al Señor durante años. Pero también que nos ayude a nosotros a seguir aprendiendo lo que podemos aprender y lo que el Señor mediante su Espíritu nos enseña poco a poco más en su palabra. Y es interesante cómo el Señor luego les dice en el versículo 52, Él les dijo, por eso todo escriba docto. Un escriba era una persona encargada de poder aprender la escritura en el antiguo Israel y aprendía y se dedicaba a estudiar, a aprender y sobre todo a escribir también, obviamente a copiar la escritura, pero sobre todo a enseñar. Y este escriba docto, hablando como un doctor, era como más o menos hoy en día una persona que no solamente tenga una licenciatura ni tampoco un masterado, sino un doctorado. Era una persona preparada en las escrituras. Y dice, por eso todo escriba docto, en el reino de los cielos. Este escriba no era un escriba como había en esta época que estaba en contra de Jesús, sino que era un escriba discípulo del reino, discípulo de Cristo, una persona que entendía verdaderamente el Evangelio. Dice, todo escriba docto del reino, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. No solamente es un maestro, solamente frío, ¿verdad?, que enseña. No, es un padre. Hay mucha diferencia a un simple maestro de un padre. Hay mucha diferencia. Un padre de familia que saca, dice, de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Todos nosotros, queridos hermanos, vamos a tener que llegar algún día, si Dios así lo permite, a poder no solamente ya ser discípulos, estudiantes, sino a ser maestros. A ser maestros. Tal vez no vamos a ser maestros en la iglesia, pero si vamos a ser maestros, si vamos a tener familia de nuestros hijos, vamos a ser maestros de nuestros hermanos menores, de los que están detrás de nosotros. Todos, cada uno de nosotros, Dios nos va a dar el privilegio de que una vez hayamos aprendido, hayamos sido discípulos del Señor, humildes en aprender, disciplinados en seguir aprendiendo cada vez más y más, llegaremos a ser como escribas, como maestros. ¿Y cómo tiene que ser? ¿Una persona que simplemente enseñe, o sea, intelectualmente? No, tiene que ser como un padre. Un padre que no solamente se preocupe en que la otra persona aprenda, sino que también
transmita su propia vida, que sienta que lo ama. Que si lo estoy enseñando no es para que te enseño y me voy porque me pagan. No, sino que de verdad yo anhelo que aprendas y deseo lo mejor. Y si no aprendes, voy a tenerte paciencia y voy a tener que enseñarte. Si necesitas que esté más horas con esa persona, uno va a estar, porque un padre hace eso. Un padre acompaña, no solamente enseña, sino que está al lado de su hijo. Y así cada uno de nosotros vamos a tener que llegar a ser con nuestra familia, con nuestros hermanitos menores, con los que el Señor nos ponga para que nosotros podamos guiarles, enseñarles y sacar cosas viejas y cosas nuevas. ¿A qué se refiere eso? Los comentaristas mencionan de que se refiere sobre todo a las cosas viejas en cuanto a lo que escribió o lo que se escribió en el Antiguo Testamento, a la ley y los profetas. Esas cosas que se escribieron antiguamente, que muchas personas dicen, no, yo la verdad no quiero leer el Antiguo Testamento porque no entiendo los nombres, son difíciles y no sé por qué es necesario leer eso. No, Dios, por su sabiduría y en su sabiduría permitió que se escribiera y nosotros pudiéramos tenerlo en nuestro idioma, el Antiguo Testamento, la ley, los profetas. ¿Para qué? Porque eso es la esencia de lo que el Señor hace e hizo y va a seguir haciendo. Y también las profecías acerca del Mesías. Pero también no solamente tenemos que quedarnos en el Antiguo Testamento, sino que tenemos que también aprender del Nuevo. Por eso del tesoro tenemos que sacar cosas viejas y cosas nuevas. Y aprendiendo del Nuevo Testamento a poder entender que Cristo es el quien ha estado siendo anunciado durante tantos años en el Antiguo Testamento y que Cristo mostró en el Nuevo Testamento toda la belleza, la luz, el resplandor de lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. Entonces podemos ver cómo el Señor iluminó, cómo el Señor interpretó, cómo el Señor descifró todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que aprender del Nuevo Testamento, de las cosas que el Señor ha revelado ya en su palabra, de manera que podamos combinar las dos. Ser personas que sigamos aprendiendo, que personas que no nos cerremos, no nos seamos una mente cuadrada y digamos, no, yo ya lo sé todo. No, tenemos que aprender, tenemos que seguir aprendiendo, pero sin dejar, como decía Jeremías, las sendas antiguas, sin dejar de poder seguir recordando toda la historia, recordar como el salmista decía que él cuando se sentía mal, cuando pensaba que Dios ya no le estaba ayudando, entonces el salmista pensaba que le había olvidado, pero él decía, pero me acordé y me acuerdo de lo que el Señor hizo antes conmigo y con el pueblo de Israel, de cuán fiel fue el Señor. Entonces el acordarse de cómo el Señor actuó con su pueblo es como una fortaleza, es como algo que nos nutre y nos anima para poder aumentar nuestra fe y poder sostenernos. Así que no debemos de olvidar lo que el Señor hizo con su pueblo anteriormente. De manera que tenemos que seguir apreciando la historia, todo lo que el Señor hizo. Y yo creo que en términos prácticos, tal vez podríamos, como en la congregación Kairos, creo que algo que nos ha estado ayudando mucho fueron los himnos antiguos. Y de verdad que tienen una manera de poder edificarnos diferente, ¿no?, a las canciones nuevas que aparecen hoy en día. De manera que, por lo menos, deberíamos de aprender a combinar esas dos cosas. De seguir aprendiendo, por ejemplo, canciones nuevas, ¿verdad?, contemporáneas, pero también esos himnos antiguos que tienen una letra preciosísima y de verdad que cuando uno lo medita es un refrigerio para nuestras almas, es como medicina, ¿no? El Señor utiliza para que nos alimente, nos nutra. Así que debemos de combinar esas dos cosas. No quedarnos con las cosas viejas, pero tampoco dejarlas y decir, ahora ya nosotros somos contemporáneos. No, tenemos que sacar. Por eso el buen maestro combina. ¿Cuándo es necesario? ¿Cuánto de antiguo necesitamos? ¿Cuánto de nuevo? Hay veces que necesitamos un poquito más de lo otro. Y hay veces lo otro necesitamos más que esto. Entonces necesitamos tener discernimiento, tener sabiduría, pero siempre tener las dos cosas. Y al final del versículo o del capítulo 13 hay la historia acerca de Jesús cuando va a su pueblo, Nazaret, porque ahorita estaba en Capernaum, pero va a su pueblo donde creció, no donde nació. Jesús nació en Belén, pero creció en Nazaret, de Galilea. Entonces Jesús estaba haciendo todas esas cosas, todos esos milagros ahí en Galilea. Era una provincia más o menos como una ciudad capital más o menos. Pero volvió a su pueblo.
Volvió a su pueblo Nazaret y miren lo que pasó. Dice versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Miren con qué manera despectiva de hablar hacían de Jesús o decían de Jesús. Versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? Versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, el Jacobo, que también es Santiago, al final, obviamente, creyó en Cristo y es el autor del libro que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento de Santiago. Luego Judas también, no es el Judas Iscariote, sino es el que escribió también la epístola de Judas, que está antes de Apocalipsis. Lo de José y Simón no sabemos muy bien, no tenemos mucha información de ellos. Versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? En otras palabras, aparentemente lo que significa esto es que sus hermanas ya se habían casado y estaban entre el pueblo o en la sinagoga con sus maridos. ¿De dónde pues, dice, tiene todas estas cosas? Es decir, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Si lo vimos crecer, si lo vimos estaba entre nosotros, no es nada especial, ni siquiera fue y tuvo educación superior. No, estaba entre nosotros, creció con nosotros, estaban diciendo estas personas. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Versículo 57. Y se escandalizaban de él. Escandalizaban de él implica como que se burlaban, ¿no? Como que decían, ¿cómo este tipo, así, o sea, de manera despectiva, cómo este tipo, si estaba con nosotros, ¿qué se cree? ¿Cómo tiene esta sabiduría? Ellos se dieron cuenta que la sabiduría que Jesús tenía era completamente superior a cualquier escriba o fariseo. Pero también sabían de los milagros que Jesús hizo. Y a pesar de eso, a pesar de entender y saber eso, aún no creían en Jesús. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. En otras palabras, en todo lugar a un profeta se le honra, menos en su pueblo y en su casa. Y el versículo 58 termina este capítulo 13 diciendo, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Si alguna vez, hermanos míos, nuestra propia familia nos ha rechazado, nos ha menospreciado, es algo que al Señor Jesús le ha pasado y no tenemos por qué nosotros sentirnos indignados porque si a nuestro maestro le pasó eso, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros, sus discípulos? Hermanos, pero que Dios nos ayude a que a pesar de que nos hagan todas estas cosas, podamos seguir amando, ayudando a nuestros seres queridos, a nuestro pueblo, a nuestra familia, para que sigamos, a pesar, sabemos ya que se van a burlar de nosotros de alguna manera. O nos van a decir ahora que se cree que ahora que es cristiano y se cree un poquito más santo, más recto, etc. Nos van a despreciar. A veces de verdad que en afuera, la gente de afuera a veces como que nos aprecia más, pero en nuestra propia casa es donde más a veces nos ataca. Pero eso es normal. No es algo extraordinario, es algo ordinario. A Jesús le pasó, a nosotros también nos pasará. Pero que eso no nos desanime, sino que sigamos ayudando, perseverando. Y si nos rechaza, está bien. Seguramente Dios abrirá puertas en otros lugares para que sigamos trabajando, para que sigamos enseñando, donde Dios nos ponga. Y en segundo lugar, algo muy importante que tenemos que aprender es que no podemos caer en la incredulidad o en pensar de que por muy humilde, por muy sencilla que parezca una persona, no podemos pensar de que no nos va a enseñar nada, de que no nos puede enseñar nada. El Señor a veces utiliza a la persona más sencilla, a la persona más humilde, para enseñar cosas grandes, enormes, profundas. Que Dios nos ayude a ser humildes de corazón, para aprender de todos, para poder entender y saber de que el Señor puede utilizar a la persona menos imaginada para hacer cosas grandes. Al Señor siempre le gusta actuar así. El apóstol Pablo decía, el Señor tomó lo vil, lo menospreciado para avergonzar a los sabios, a los entendidos.
Así que Dios nos dé siempre ese corazón, hermanos, humilde, de aprender de todos y de poder seguir amando a aquellos que tal vez nos aborrecen. Eso es lo que el Señor nos ha mandado, que no nos estemos vengando nosotros con nuestras propias manos, no, sino que el Señor puede hacer su obra mediante nosotros en nuestra familia. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, mucho ánimo. El día de mañana vamos a dar nuestro examen, como siempre, y el día domingo nos vamos a reunir con nuestra congregación virtualmente, y el día lunes, Dios mediante, vamos a empezar el capítulo 14 de Mateo. Vamos a aprender todavía muchas más cosas. Estamos ya avanzando un poco en el océano del conocimiento de nuestro Señor. Avanzando un poquito, pero ya estamos avanzando. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Cuídense mucho, mucho ánimo, y que Dios me los bendiga, querida congregación Kairos. Bendiciones.